¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Así Somos, el magazine de Somos La Pampa. En la edición de hoy, como están acostumbrados, tenemos una variedad de temas muy interesantes, pero vamos a comenzar el programa con un recordatorio trágico, un recordatorio triste que tiene que ver con el asesinato de Sofía Viale. 3 años se cumplieron de la muerte de Sofía Viale. Fue violada y asesinada por Juan José Hansen en General Pico. Su familia la buscó por más de 2 meses. Finalmente fue encontrada en el patio de la vivienda del asesino y fue después de más de 60 días de búsqueda que pudieron dar con su cuerpo. Lo que ustedes van a escuchar ahora es a la hermana de Sofía, Antonella, leyendo una carta en Plaza Seca, en General Pico. Se recordó a Sofía Viale en General Pico y también en la ciudad de Santa Rosa. En esta ocasión, Antonella lee una carta que escribió la mamá de ella y de Sofía en la Plaza Seca. Hoy, 31 de agosto, te perdimos. Es como revivir todo de nuevo. Es como perderte una vez más, mi negrita. Todos los recuerdos de este día se hacen presentes más los que vivieron después. Tu muerte era evitable, sí. Es así. Si no hubieran soltado ese lacra humana, si no tuvieras la justicia que tenemos los jueces y los fiscales que dejan tanto que desear, que no hacen bien su trabajo y después están a la vista de las consecuencias. Esta lacra actuaba con total impunidad, entraba y salía como quería de la comisaría. Antes que Sofía desapareciera, él tenía que estar cumpliendo condena, pero gracias a la justicia que tenemos queda en libertad condicional. Luego de matar a Sofía, este tipo abusa a otras menores y no pasa nada, siendo que ya tenía una causa por abuso. Ya estando Sofía desaparecida, ¿cómo es que no buscaron en su casa y nadie lo asoció? Como decía el ministro Rodríguez, que se trabajaba en todas las líneas investigativas, eran mentiras. Solo se encargaron de tratar de culparnos todo el tiempo. Mucha gente inventaba cosas hablando sin saber, hasta los fiscales. Nunca escucharon que se le buscaba como desaparecida, no como fuga. Sofía no se fue. A Sofía nos la robaron de las manos. Me sigo preguntando cómo es que estando un abusador a una cuadra de mi casa y con Sofía desaparecida, nadie lo asoció. ¿Cómo es que lo tuvimos que decir nosotros a Gandino para que buscara en el lugar por nuestra hija? Esto pasa a la mañana del 5 de noviembre. Recién a las 17 horas comienzan a allanar la casa de este lacra y enseguida se encuentra con la fatídica noticia que no nos revelaron hasta la noche. Fueron los 67 días más tristes de mi vida. Y el final el peor de todos. Hoy me aferro a tus recuerdos, a todo lo que vivimos juntas, a las flores que me traías de la escuela, a la salida, los berrinches, tus mimos, tus abrazos, tus mates fríos y dulce que me servías en el desayuno, que me hiciste en el colegio. Eras tan dulce, tan espontánea y buena. Te veía un futuro excelente y todo se quedó trunco. Quiero que sepas, hija, que trato de seguir adelante porque sé que sos mi ángel, que me das fuerzas porque sé que no te gustaría verme mal, aunque es inevitable no extrañarte, no llorarte, pero sigo también por tus hermanas. Ellas me necesitan y yo sigo en pie, porque te amo y amo a tus hermanas. Nunca voy a besar un plazo. ¡Sofía Viale! ¡Presente! ¡Sofía Viale! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Tremendamente conmovedora la carta la escribió Noemí Ampudia, la mamá de Sofía Viale, y la leía a su hermana, Antonella. Sucedió esto en General Pico el 31 de agosto. Cambiamos rotundamente de tema. Hablamos de política, de las elecciones que serán en octubre
de este año. El candidato a gobernador por propuesta FREPAM, Francisco Torroba, se mostró confiado de poder ganar la provincia en las próximas elecciones. Dijo que de la mano de Alto Laguirre como candidato a intendente de la ciudad pueden recuperar la provincia. Lo escuchamos. Me parece que es una elección muy reñida, donde vamos a volver a ganar la Intendencia de Santa Rosa y vamos a ganar unas 30 localidades más. Y bueno, en estos 50 y pico días que falta, vamos a ver cuál de las dos fuerzas políticas, porque es una elección que está muy polarizada, saca la diferencia. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de ganar la provincia de La Pampa, porque hay una intencionalidad de cambio, porque hay un reconocimiento que la provincia de La Pampa está estancada, y creo que nos merecemos una provincia diferente, y la sociedad lo palpa eso. Así que yo creo que tenemos una muy buena oportunidad. ¿Santa Rosa están convencidos a partir de la renuncia de Jorge o ya tenían confianza antes? No, me parece que en el 2013 ganamos las PASO, en el 2013 ganamos las elecciones generales y creo que hoy estamos mejor que en el año 2013, que podemos seguir creciendo, y también hay que reconocer que el señor gobernador era un muy buen candidato, pero con un candidato o con otro nosotros estamos convencidos que vamos a volver a ganar la ciudad. ¿Cómo quedaron después de las internas con el PRO o con propuestas federales? ¿Están trabajando juntos? Bien, bien. Recién, si ustedes llegaron, lo habrán visto al candidato a intendente Pisandelli, Pedro Pisandelli de Toay. Esta semana vamos a tener una reunión de los equipos técnicos y la semana que viene, el día 12, estaríamos convocando a todos los intendentes, concejales y jueces de paz en la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué van a hacer una reunión, un acto de campaña o una reunión de propuestas? Bueno, digamos, vamos a hacer un análisis de todas las zonas, ver cómo encaramos las campañas. Para mí esta campaña va a tener características muy especiales que la van a diferenciar con la campaña anterior o con las campañas anteriores, que van a tener un fuerte contenido local. Digamos, no va a haber una campaña única para toda la provincia, sino que va a haber muchas campañas políticas al mismo tiempo, de acuerdo a las características de las localidades y de acuerdo también a una diversidad productiva y climática que tiene la provincia de La Pampa. De ahí que va a ser bueno que tengamos a nuestros 63 candidatos a intendentes, a jueces de paz, discutiendo digamos, la propuesta que hoy el FREPAM está presentando con las características territoriales de cada una de estas zonas. Finalmente, la justicia electoral habilitó al actual ministro de Bienestar Social, Raúl Ortiz, quien es el candidato del Partido Justicialista como intendente de la ciudad de Santa Rosa. Escuchamos entonces a Raúl Ortiz, una vez enterado de que finalmente puede ser el candidato por el Partido Justicialista a intendente de la ciudad. Creo que es un poco la resolución que toma el tribunal, era lo que nos había planteado nuestro apoderado del partido, cuál era su visión particular de la cuestión, y por eso es que hicimos esta presentación. Y bueno, fue lo que finalmente resolvió, dándole la razón al Partido Justicialista, se puede decir, compartiendo el criterio que plantea el Partido Justicialista. Así que bueno, ahora viene todo un desafío, después del 5 de septiembre, si logramos esta ratificación por parte del Congreso, es la de seguir trabajando fuertemente, como lo venimos haciendo, con el armado de una plataforma, de una propuesta de gobierno que sea realmente posible, pero por sobre todas las cosas que sea seductora para la gente, que pueda seguir confiando en el justicialismo, que no solamente tenemos vocación de poder, sino que tenemos la capacidad de formar grandes equipos y por sobre todas las cosas llevar adelante un gobierno que pueda seguir transformando la realidad de la gente. En esa sintonía vamos a trabajar. Y como primera medida que vamos a tomar, pasado el 5, es convocar a los santarroceños a un encuentro de profesionales, técnicos e idóneos, con la presencia del próximo gobernador de la provincia, con Carlos Berna,
donde vamos a estar analizando la plataforma y donde la vamos a estar enriqueciendo con el aporte de cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo toman las críticas desde los sectores de la oposición que no avalan esto del corrimiento una vez que renunció Jorge, de que sea usted el que continúe como candidato en la capital? Mira, yo creo que básicamente, y creo que esto lo expresó claramente el doctor Marín, yo creo que más que nada es la preocupación de ver un peronismo unido. Creo que la única posibilidad que tenía la oposición básicamente era si el peronismo no llevaba candidato. Al haber resuelto de esta manera y de una manera tan rápida como la resolvió el Partido Justicialista, el tener el aval de la justicia también en este momento, creo que los pone en una posición incómoda. Van a tener que competir contra una fuerte lista que va a estar encabezada por Daniel Scioli a nivel nacional, con el gobernador Carlos Berna, y bueno, y en este caso van a tener que competir también a la intendencia, aunque no tenían ganas. Así que creo que básicamente se lo puede explicar desde ese motivo. Pero bueno, las elecciones son todas particulares, tienen la gente la posibilidad de elegir o no un proyecto, y estoy convencido que el proyecto que vamos a presentar nosotros como Partido Justicialista va a ser el que va a optar ampliamente la ciudadanía de Santa Rosa por la calidad que va a tener, por los equipos de trabajo que va a tener y porque realmente tiene una visión superadora y de poder transformar la realidad que estamos teniendo en Santa Rosa. Muy bien, pedimos la primera pausa en Así Somos. Luego seguimos con nuestro primer invitado en el piso. Estoy hablando de Fabio Alonso, doctor en Historia. Vamos a hablar de su libro, que se trata del peronismo en La Pampa. Así que no se vayan de Así Somos, que volvemos enseguida. Continuamos en Así Somos, tal como decía anteriormente, estamos con Fabio Alonso, doctor en Historia, profesor de Historia. Él escribió el libro El peronismo en La Pampa, con formación partidaria y construcción estatal desde 1945 a 1955, y es sobre ese libro que vamos a conversar en esta jornada. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, a vos por estar aquí. Primero, contar esto. Escribiste este libro como... es el resultado en realidad de tu tesis doctoral. Efectivamente. ¿Qué fue lo que te convocó a meterte en la investigación, en la historia del peronismo? Bueno, varias razones. Digamos, inicialmente, cuando cursaba en el grado ya tuve un interés primigenio en estos asuntos. Luego pasaron varios años y en algún momento, quizás tardíamente, surgió este interés en abocarme a una investigación más profunda en el marco de una tesis doctoral. El libro lo que hace es cerrar una larga etapa de indagación, de investigación sobre este fenómeno, porque el libro es a partir de esa tesis. La tesis fue defendida en diciembre del 2012 y luego tomé la decisión de transformarla para darle una mayor difusión, para que esté al alcance de otras personas, que no quede archivada solamente en una biblioteca, etcétera, darle, digamos, este formato de libro, una decisión que no es simple porque hay que modificar todo el formato, hay que reescribir capítulos enteros, bueno, etcétera, etcétera. Pero, bueno, entendía que como es un fenómeno que es relevante desde el punto de vista de la historia argentina contemporánea, era, digo, relevante para que estuviera al alcance también de la comunidad, no solo científica, que ya estaba la tesis, sino también de un público más amplio y más por la trascendencia que ha tenido también el peronismo en esta provincia. ¿Es difícil o tal vez imposible simplificar lo que significa el peronismo desde sus comienzos hasta ahora? Sí, porque ha significado varias cosas. Digamos, una de las características que entiendo del peronismo, y por eso es una de las razones por las que es atractiva como objeto de estudio, es su perennidad, su larga permanencia. Por supuesto que lo ha hecho con distintas denominaciones, a veces hasta opuestas a su génesis, a sus principios, y en consecuencia es difícil, pero el peronismo es perenne, es decir, ha demostrado, diríamos, una larga vigencia en distintas formas y aún en los contextos más complejos. La capacidad que ha tenido de convocar a amplios sectores, prácticamente todos los sectores de la sociedad argentina han pasado por el peronismo, desde los militares, la Iglesia Católica, estudiantes universitarios de clase media.
intelectuales nacionalistas, prácticamente todos, con la excepción quizás de la élite terrateniente. Ha mostrado entonces esa capacidad que tiene el peronismo de ser reflejo, expresión de distintos intereses. Sí, y estos sectores que vos nombrabas que conformaron el peronismo en algún momento, o muchos tal vez aún hoy, y bueno, vos en tu libro hablas de la conformación partidaria y la construcción estatal de 1945 a 1955, decíamos. Y por ahí uno tiene la postal de una, no sé, una plaza con la clase obrera, con los gremios, con los trabajadores, pero que siempre tiene que ver con algo más a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo fue en la provincia de La Pampa esa construcción? ¿Cómo se fue dando? Precisamente a partir de la observación que indicás, es que me he volcado también a este estudio, porque si bien no es una idea original, desde hace más o menos unos 10 años, quizás con algún antecedente previo, han surgido, sobre todo en los centros universitarios del interior del país, revisar ese origen del peronismo distinto a lo que fue el 17 de octubre o Plaza de Mayo. Porque los primeros estudios que se hicieron sobre el peronismo, ahí incluso inmediatamente después de su caída en 1955, precisamente reunían algunas características. Utilizaban como unidad de análisis a Buenos Aires o a su entorno, ese núcleo industrial, y además eran trabajos sobre todo que se escribían desde la sociología y con una fuerte premisa en todas las investigaciones. Se esforzaban en explicar la adhesión obrera para explicar el peronismo. Claro. Es decir, la Argentina vivía un proceso de transformación con migrantes que proceden del interior del país a raíz de este proceso de desarrollo industrial, y es esa clase obrera, con alguna discusión, si son estos obreros más nuevos que llegan a esa zona, a ese cordón, diríamos, del litoral argentino, o bien una dirigencia obrera previa, la que está en la génesis de ese peronismo. Ahora, nos surgían estas preguntas: ¿cómo explicar el origen del peronismo en un ámbito prácticamente no tocado por la industrialización, como es el caso de La Pampa? ¿De dónde surge la clase dirigente? ¿Cómo construye poder? ¿Sí? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Qué relación establece con el Estado? ¿Qué vinculación tiene la clase política con la clase política previa? Etcétera, etcétera. Diríamos, en el caso de La Pampa, en el libro quedan presentes dos grandes ejes que están enunciados en definitiva en ese título, ¿verdad? Por un lado, lo que tiene que ver con el formato partidario como tal. Ya todos conocemos la diferencia entre peronismo y partido peronista. Entonces, hay un eje que efectivamente tiene que ver con esa conformación institucional, orgánica del partido. Y por otro lado, esto por allí no es tan conocido, hablamos de construcción estatal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, específicamente hasta el año 51, es decir, hasta promediar la primera década peronista, La Pampa fue un territorio nacional. Sí. Y solo se convierte en provincia de la mano del peronismo. Claro. Por eso estamos allí en ese título, con la conformación partidaria como uno de los ejes y la construcción estatal. Estas cuestiones entendemos que se han permeado tanto que perduran también hasta la actualidad. Quienes se sumaron a ese peronismo, que era la pregunta por allí que también nos formulamos y habría que revisar, bueno, sin duda hay un núcleo fuerte de lo que era el centro industrial, esto entre comillas, dadas las características de La Pampa en la época, una sociedad rural básicamente, en base a la producción primaria, los que, ocupaban o desarrollaban las actividades industriales como obreros en la ciudad de General Pico. Y aún previo a eso, en torno a noviembre, diríamos, de 1945, hay un núcleo, que esto es un hallazgo, diríamos, de la investigación, aquellos obreros, hachadores básicamente, que trabajan en la zona del Caldenar. ¿Sí? Hay todo un movimiento huelguístico desde en noviembre, diríamos, de 1945, en toda la zona de Ingeniero Foster, pasando también por Conelo, Rucanelo, incluso que llega a Arizona, en la provincia de San Luis, donde esos reclamos de estos obreros no organizados fueron motorizados o movilizados por funcionarios nacionales.
Y allí hay entonces ya un primer núcleo peronista y que luego va a tener trascendencia en esos meses que conducen a febrero del 46, que es la primera elección. Hablábamos de los hacheros. ¿Hay alguna relación también con los movimientos anarquistas que supo haber en la provincia de La Pampa, con aquellos inmigrantes que venían a Argentina y que terminaron en La Pampa con ideas de izquierda y que además trabajaban en promulgar estas ideas? ¿También supieron ser parte de ese primer movimiento peronista? No necesariamente, aunque el peronismo se nutrió de distintas fuentes. Hasta donde tengo entendido, el anarquismo llega a La Pampa tardíamente, es en la década del 20. Lo que sí podemos advertir que aquí hay un traspase notable desde sectores de izquierda, como por ejemplo el socialismo, hacia el peronismo. Por supuesto también los radicales renovadores, ¿sí? Y también los conservadores, aunque el Partido Conservador en La Pampa no tenía un alcance territorial, ¿sí? Varios se volcaron, sobre todo los radicales renovadores, en el sentido de que veían, de algún modo, esto podemos advertirlo en algunos escritos, veían, una continuidad entre las ideas de Hipólito Yrigoyen, ese modelo nacional y popular, con estos planteos también de Juan Domingo Perón. Y con el caso del socialismo, más vinculado a clase obrera también, por supuesto que hay otros que se opusieron. ¿Y cuáles fueron los grandes cambios que se pueden advertir en esa década en la provincia de La Pampa una vez construido o llegado aquí a la provincia el peronismo? Bueno, entiendo que el cambio más rotundo fue que comentaba de la provincialización. Sí. No me detengo aquí en las características en detalle, diríamos, de lo que es un territorio nacional, pero en todo caso se manifestaba en una exclusión del derecho político electoral. Es decir, claro, los pampeanos, junto con los territorios patagónicos, algunos también del norte o Chaco, no podían elegir su gobernador. ¿Sí? Solo participaban en la vida municipal cuando el municipio tenía 1000 habitantes. ¿Sí? Podían elegir un consejo, diríamos. ¿Sí? Entonces, esa transformación política ha sido sin duda alguna muy significativa. Esto ocurre en un proceso que se cierra allí en julio del 51 mediante una ley que se aprueba la provincialización de La Pampa. No es una bandera original del peronismo, también hay que decirlo, digamos, porque La Pampa se caracterizó por un proceso de lucha provincialistas ya desde comienzos de siglo. Lo que ocurre es que el peronismo toma esa bandera política, como ha tomado otras, y la usa a su favor. Y esto le va a dar rédito político y alcanzará entonces, con una constitución que va a dictar a su medida, el primer gobierno provincial de la mano de Salvador Ananía, esta elección del 12 de abril del 53. ¿Qué es lo que le permite al peronismo tener estas acciones? Vos acabás de decirlo de la provincialización aquí en La Pampa, pero hasta el día de hoy incluso muchas luchas y reclamos sociales el peronismo ha sabido tomarlas, canalizarlas, hacerlas reales y finalmente para muchos que tal vez no profundizaron en esas temáticas son victorias del peronismo. ¿Tiene que ver con voluntad política? ¿Tiene que ver con sagacidad? ¿Con qué tiene que ver? Entiendo que es una combinación de todos estos atributos que vos mencionás. Sobre todo, el peronismo, digamos, antes de provincializar, se aseguró de que habría una clara adscripción política hacia esa fuerza. ¿Qué hizo entonces previamente? Bueno, distintos mecanismos de penetración, ¿sí? Desde utilizar medios de comunicación, no hace tanto celebramos los años de la creación de la Radio Nacional, por ejemplo. Sí. Esta emisora aquí en Santa Rosa es la primera del interior del país, que se inaugura allí en julio del 50, ¿sí? Pero múltiples formas, también la educación, esta misma estructura partidaria que aparece ahí en varias páginas, la unidad de base sindical, por un lado, pero también las unidades básicas políticas, diríamos, partidarias después. En definitiva, me parece que se va creando una nueva identidad, que eso es lo más novedoso, como un sentido de pertenencia, de identidad, y que eso permanece hasta la actualidad, por supuesto muy de la mano del papel del Estado. Claro. En general decimos que todo lo que tiene que ver con las tradiciones culturales perduran.
lo vemos en determinados nombres de avenidas, Avenida Perón, Eva Perón, en monumentos, en distintas tradiciones, en memorias colectivas que por allí se actualizan en momentos de campaña electoral como las actuales. Y cuando esa tradición parece quebrarse, efectivamente se retoman o se buscan esos otros mecanismos para mantenerlas vigentes. ¿Qué más cercano a la cotidianidad de cada uno de nosotros que un billete con la imagen de Eva Duarte? Es decir, lo que tiene que ver con la vida cotidiana actualiza tradiciones y eso de algún modo le asegura también la permanencia, al menos de aquellos que se autorreferencian como peronistas. Claro. Hay una vieja discusión, nunca nos podríamos de acuerdo si estas fuerzas políticas actuales responden o cuánto tienen de aquellos. Para algunos no tienen nada, otros sí. Yo solamente podría pensar en estos términos. Aquellos que se autorreferencian como tales efectivamente lo son, pero que utilizan este tipo de mecanismos para actualizar este sistema de creencias, si se quiere, esta identidad que es lo más perdurable del peronismo. Hablabas del peronismo y en un momento nombrabas determinadas características que se mantienen aún hoy y sobre todo en este año que es un año electoral, pero desde hace mucho tiempo, vos decías al principio también el peronismo y otras denominaciones que ha tenido, por ejemplo, en diferentes etapas, ¿no? Cuando se habló del menemismo, que fue un presidente que vino y que hoy es senador dentro del núcleo del peronismo, el kirchnerismo también ha tenido ha sido como un propio movimiento dentro del mismo peronismo. Preguntarte si ves aún similitudes entre aquel peronismo fundador con los objetivos que tenía o la realidad que se puede estudiar e investigar de aquel momento hasta la de hoy, y si te parece que algunos de estos movimientos que hubo en el medio, los que nombré u otros, han sido aún más fuertes que el propio peronismo. En parte, digamos, lo comentaba previamente, son ese peronismo en la medida en que se autorreferencian como tales, ¿sí? Entiendo que la vigencia tiene que ver con esta forma de identidad, una identidad que se transforma o se mantiene por una memoria colectiva, y cuando no es así está esa élite política que la actualiza mediante los más variados mecanismos. La perdurabilidad de algún modo de ese peronismo, más allá de que ha tenido estos vaivenes, diríamos, se ha manifestado en expresiones muy distintas, incluso opuestas, por ejemplo, en términos de política económica, quizás sea lo más evidente en el caso del menemismo, en parte también en términos de política social, tiene que ver con que el peronismo aparece, es el primigenio al menos, y con eso se inserta y perdura en la memoria colectiva con una propuesta de agenda transformadora. ¿Sí? La justicia social, este principio fundacional, diríamos, del peronismo, que aparece en esa doctrina peronista, de algún modo se retoma. Y aparece la asignación universal por hijo en el marco de ese principio y varios otros esbozos de política social que entiendo, más allá de ese carácter de agenda transformadora que ha propuesto el peronismo y quizás movimientos más recientes que se autorreferencian como tales, es una estrategia política que ha sido funcional, desde mi punto de vista al menos, al control social. Si tendríamos que poner, por último, para finalizar, dos fotografías de este peronismo de 1945 a 1955, al que hablas en el libro, y el peronismo hoy en la provincia de La Pampa, ¿hay puntos que se encuentran? Sí, hay puntos que se encuentran y me parece que tiene que ver en parte con la forma en que hacen política. Uno podrá estar de acuerdo o no con ese formato de hacer política, pero la verdad que les ha ido muy bien, en el sentido de que, salvo alguna rara excepción, fueron muy exitosos electoralmente. A mí me parece que la esencia está en eso. El peronismo de aquellos años se basa en una clase política previa, pero al mismo tiempo construye paralelamente su propia clase política que
presenta una agenda transformadora, esto de la provincialización que comentaba, sí, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, en la política agraria, en cuanto al régimen de tenencia de la tierra, cómo alivia la situación de los arrendatarios, etcétera, etcétera. Digo, una agenda transformadora a partir de este principio de la justicia social, diríamos la equidad, según es entendida por el peronismo, que construye esa identidad que cuando tiende a reducir su grado de presencia en el espacio público, está hoy una clase política que logra actualizarlo mediante distintos mecanismos y, por supuesto, apoyándose en una estructura estatal al asegurarse el control del Estado, al menos en La Pampa, desde 1983 a la fecha. Hasta la fecha. ¿Sí? Fabio, muchísimas gracias No, por por este favor, tiempo. un gusto. Fabio Alonso, bien digo, doctor en Historia, profesor en Historia. Estuvimos hablando con él de su libro, El peronismo en La Pampa, la conformación partidaria y la construcción estatal del mismo desde 1945 a 1955. Compartimos una nueva pausa en Así Somos y volvemos con más. Más de 40 carreras de grado. Y más de 10 de posgrado. También ofrece carreras cortas como tecnicaturas o títulos intermedios. Todas ellas preparan a sus egresados para una óptima salida laboral. Universidad Nacional de La Pampa. Tu lugar, tu universidad. Con Banco de la Pampa, siempre más beneficios. Con nuestras tarjetas de crédito Caldén Mastercard y Caldén Visa. Aprovecha estas oportunidades. 20% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles, en librerías los jueves y en vinotecas los viernes. Con nuestras tarjetas de crédito, siempre más beneficios. Consulta condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. No dudes ni un segundo. Llama. El 144 es una línea de prevención de la violencia de género. Si sos víctima o conoces a alguna mujer que lo sea, llama al 144. Podés hacerlo todos los días, las 24 horas y desde cualquier lugar del país. Contamos con tu ayuda para erradicar la violencia contra la mujer. Acordate, línea 144, para informarte, asesorarte o contenerte. Ya no estás sola. Ya sabes a dónde recurrir si conoces algún caso. Consejo de la Mujer. Gobierno de La Pampa. Los 900 kilómetros de acueductos distribuidos en el territorio pampeano llevan agua para consumo humano y uso del sector ganadero. Aguas del Colorado SAPEM, comprometida con el desarrollo productivo y la promoción del uso racional del agua, tiene a cargo 5 acueductos. Río Colorado, Casa de Piedra Puelches, Puelén, Limay-Mahuida, La Reforma, Punta de Agua, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Agua de Torre, La Humada. Aguas de calidad para todos los pampeanos. Aguas del Colorado SAPEM. Gobierno de La Pampa. Compromiso de gestión. Enchufate. Se larga el desafío Eco de autos eléctricos en el Autódromo Provincia de La Pampa. 11, 12 y 13 de septiembre. Te esperamos para compartir una carrera por el bienestar. 120 prototipos, armados por escuelas técnicas de todo el país. Conocé paso a paso de qué se trata un proyecto que educa y emociona. Esta carrera también la corres vos. Anotate. Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa. Compromiso de gestión. Continuamos en Así Somos, estamos aquí para hablar con Franco Catalani. Él es candidato a gobernador de la provincia de La Pampa por el Frente Pampeano para la Victoria. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos conversar con vos, conocer tu propuesta, la propuesta del Frente Pampeano para la Victoria. Preguntarte primero, lo hacemos obligadamente con todos quienes son candidatos y han venido, ¿cómo comienza tu militancia o cómo accedes a la política y surge esto de convertirte en candidato a gobernador? Bueno, lo haré lo más resumido que pueda. Siempre me interesó la política, por supuesto. Siempre la seguí desde
desde distintos espacios, pero nunca desde un partido político. Y bueno, a partir del 2003, como le sucedió a mucha gente, me empecé a vincular ideológicamente con el kirchnerismo por un montón de cosas que empezaron a suceder, impensables, cada vez sucedía algo que era impensable, hasta que me definí, como muchos creo, en el 2008, con la famosa 125, ideológicamente con el kirchnerismo, ¿no? Yo en ese momento no estaba acá en Argentina, pero lo seguía muy de cerca. Y bueno, finalmente hace 2 o 3 años atrás, 3 años, o sea, en el 2011 se conformó el Partido Nuevo Encuentro acá en la provincia, compitió en las elecciones de 2011, y un par de años después me propusieron integrar el partido, y yo accedí. Y bueno, y en esta coyuntura electoral se debatió mucho las candidaturas, los espacios dentro del Nuevo Encuentro. Me propusieron que yo asumiera esta candidatura y dije que sí. Uno de las frases o de los objetivos, en realidad, del Frente Pampeano para la Victoria tiene que ver con construir kirchnerismo en la provincia de La Pampa. Antes de preguntarte la propuesta, te pregunto, ¿no hay una bajada directa del kirchnerismo nacional en la provincia de La Pampa, de las políticas nacionales, del espíritu nacional y popular que ha caracterizado el kirchnerismo? Hay muchas cosas que sí llegan, por supuesto, porque La Pampa no es una isla, ¿no? Hay muchas políticas que se bajan directamente y hay muchas políticas nacionales que sería muy necio no aplicarlas, aunque hubiera un gobierno opositor. Pero una cosa es bajar las políticas nacionales y otra cosa es hacer una provincia kirchnerista, ¿no? Que son cosas muy distintas y que tienen que ver básicamente con el rol del Estado. Una cosa es ser administrador o ser, por decirlo vulgarmente, pasamano de las políticas nacionales, y otra cosa es asumir un rol del Estado en consonancia como el que ha asumido el Estado Nacional desde el 2003 para acá, ¿no? ¿Esa puede ser una de las grandes diferencias entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, el rol del que cumple el Estado? Es la diferencia de fondo, ¿no? Es la diferencia de fondo, porque hay una concepción extendida que creo que ha sido la característica de los gobiernos de la provincia hasta el día de hoy, y que es en definitiva también la propuesta que encarnan el FREPAM y el bernismo, que el Estado tiene que ser una oportunidad de negocio, ¿no? Para las grandes empresas o para las un poco menos que grandes empresas, y que los grandes generadores de trabajo tienen que ser las grandes empresas y el Estado tiene que facilitar las condiciones del mercado y ese tipo de cosas. Vos decís que es un punto en común entre el bernismo y la propuesta de Torroba, que el empleo o que las grandes decisiones se tomen desde el lado empresarial, claro, y que el rol del Estado se acote en ese sentido. Claro, digamos, tienen la concepción de que el mercado es el que tiene que ordenar y distribuir bienes y servicios, ¿no? Que lo hace bien, que lo hace naturalmente, que lo hace justamente. Y digo que son iguales porque, digamos, FREPAM va con Macri. Macri obviamente es la derecha y es la de los años 90. Y porque Berna en el Congreso votó todo en contra de todas las leyes que promovió el kirchnerismo a través de Cristina y de Néstor, las votó todas en contra. En consecuencia, la verdad que ideológicamente no se diferencian en nada. Nuestra propuesta es completamente opuesta, si se quiere, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que el capital librado a sí mismo destruye todo lo que encuentra, empezando por la fuerza de trabajo y por los recursos naturales, y que si el Estado no le pone las condiciones, termina destruyendo todo, como sucedió en los 90 y terminó en el 2001, ¿no? Para esa concepción de la economía y de la política, las personas son mercancías, por eso hablan de mercado de trabajo. Para nosotros las personas son sujetos de derechos, ¿no? Y los sujetos de derechos, los derechos de los sujetos los garantiza el Estado. Entonces es el Estado el que le tiene que poner las condiciones al mercado. Por eso hay distintas formas productivas. Nosotros, por supuesto, que promovemos las cooperativistas, las micro, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Porque son las empresas que no destruyen todo lo que encuentran, que generan en trabajo de calidad, que reciclan la riqueza dentro de la comunidad, que se pueden vincular y generar un mercado interno regional. Y bueno, nosotros preferimos, qué sé yo, no sé, 10, 15, 20 pequeñas empresas o microempresas que tengan 5 empleados y no una mega empresa que tenga 100. El día que las cuentas, no es que no le den, el día que la ganancia le dé un poquito menos se van a otro lado y dejan 100 empleados en la calle, ¿no?
Entonces, esas formas productivas, que en realidad son las que promueven el bernismo y el FREPAM, nosotros para la provincia no las queremos, por supuesto. Esto en materia de producción y de trabajo, si se quiere. Hay como grandes ejes donde que a la gente le interesan y que quiere escuchar propuestas que tienen que ver, por ejemplo, en salud pública. Sobre todo hoy, donde en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa se está planteando la situación de muchos trabajadores precarizados, monotributistas. Hace pocos días el gobernador dijo que los monotributistas que prestan un servicio al gobierno no son trabajadores en negro, sino que son esos, prestadores de servicios. ¿Coincidís con esa definición? No, la verdad que no coincido para nada, porque ya está dicho por la jurisprudencia unánimemente, el trabajo no es una mercancía, el trabajo del hombre no se puede comprar y vender como cualquier objeto. Por eso no se pueden hacer locaciones de servicio, es decir, las locaciones de servicio, y menos ahora con el Código Nuevo, eran una especie de esto, ¿no? Una compraventa de trabajo, como si el trabajo fuera una mercancía. Eso ya está dicho por la jurisprudencia unánimemente, que eso es ilegal y que la forma correcta es el contrato de trabajo que garantiza determinados derechos a los trabajadores. Cualquier otra cosa es un dibujo que, en el caso de llegar a la justicia, obviamente los jueces lo que hacen es darle el formato que debe tener, que es el contrato de trabajo. En concreto, con los monotributistas, y bueno, con la cuestión de la salud podríamos hacer otras referencias, pero obviamente nosotros no proponemos esas formas de trabajo precarizado. Y creo que, bueno, hace falta una decisión política para encontrar una solución. Nuestro espacio no va a prometer nada irresponsablemente, claro, pero sí creemos que hace falta una decisión política para, junto con los trabajadores y junto con los sindicatos, encontrar gradualmente una solución. De ninguna manera nosotros creemos que eso es un trabajo formalizado, ¿no? Esa es la clave, la voluntad política, digo, para tantos otros temas que te podría preguntar, porque podríamos hablar del rol del Estado en el cumplimiento con la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que también es un tema que afortunadamente se debate y se visibiliza cada vez más en la provincia de La Pampa. El rol del Estado en ese sentido también es cuestionable. Digo, ¿tiene que ver con esto siempre con voluntad política? Por supuesto, y en eso volvemos a hacer la referencia del Estado Nacional. Si uno piensa en cómo estábamos en el 2001 y cómo estamos ahora, todo se hizo gracias a que hubo voluntad política determinante, ¿no? En aquel momento, en el 2001, ¿quién iba a pensar que con la situación como la que estábamos íbamos a tener una ley nacional que estableciera 2 aumentos de jubilaciones por año? Era absolutamente impensable que tuviéramos 10 años de crecimiento económico ininterrumpido. Eso ha sido posible por voluntad política. De modo que con voluntad política también se pueden revertir estas situaciones. De hecho, estas situaciones son la consecuencia de una voluntad política, ¿no? Claro. No es que acá no haya voluntad política. Yo creo que esto se da precisamente por eso. Y lo mismo, algo similar, muy similar, pasa con los famosos jubilados de recálculo, ¿no? No hay ninguna duda que es una situación completamente injusta con relación, que rompe el patrón de equidad que tiene que tener la seguridad social y las jubilaciones, ¿no? No se ha querido, se ha tomado la decisión política de no solucionarlo. De no solucionarlo. Y me parece que si uno adoptara un criterio kirchnerista tendría que hacer exactamente lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más urgentes que están en la agenda de la propuesta del Frente Pampeano para la Victoria para transformar, mejorar la calidad de vida de los pampeanos o las transformaciones que la provincia de La Pampa necesita en esto que hablabas, cuando hablabas de equidad, cuando hablabas de que el kirchnerismo llegue realmente a La Pampa? ¿Cuáles son los puntos más urgentes? Bueno, urgentes, como siempre, empezar por los más vulnerables. Los más vulnerables son los chicos, los ancianos, las personas que no tienen trabajo. Toda una que yo creo que gracias a las políticas nacionales cada vez se ha ido reduciendo más, pero siempre hay situaciones de precariedad sanitaria, educativa, laboral, que me parece que, bueno, nuestro objetivo, o mejor dicho, las urgencias, como la planteaste, tienen que empezar por ahí, ¿no? Siempre por los más vulnerables, ¿no? Pero a partir de ahí me parece que se puede pensar en una provincia con una calidad de vida mucho mejor que la que tenemos. Tenemos recursos naturales muy ricos, muy valiosos. Tenemos una población relativamente chica. De modo que no sería para nada impensable, digamos, una provincia muy distinta, ¿no?
A partir de ahí, qué sé yo, digamos, hay muchas cosas, muchos ejes para profundizar. Vos hablabas de la violencia de género, hablabas de la salud también. Para nosotros lo fundamental en la prestación de los servicios son la calidad de los trabajadores, ¿no? Me parece que antes de pensar en un hospital lo que tenemos que pensar es en médicos bien pagos, en servicios de salud con la gente idónea y bien capacitada y bien pagada, ¿no? Y después, bueno, con relación a la violencia de género, si bien está adherida la provincia a la ley nacional, todavía no está reglamentada, ¿no? Así que por ese lado también hay mucho por hacer. Hay un grupo de mujeres de Nuevo Encuentro que se reúnen en Pico y también acá en Santa Rosa, y permanentemente van surgiendo una serie de propuestas, ¿no? En el caso nuestro, incluso la persona que nos ha delineado algunos de los puntos principales en violencia de género, más que violencia de género, en igualdad de género, ha sido Georgie Ilicia, que es una experimentada militante y docente en el campo de género, ¿no? Así que, bueno, esa es alguna de las propuestas. De Franco Catalani, él es candidato a gobernador por el Frente Pampeano para la Victoria. Muchísimas gracias, Franco, por haber venido. Gracias a ustedes. Compartimos una nueva pausa en Así Somos, no se vayan. Con Banco de la Pampa, siempre más beneficios. Con nuestras tarjetas de crédito Caldén Mastercard y Caldén Visa, aprovecha estas oportunidades. 10% de descuento en restaurantes y peluquerías todos los días y 10% de descuento en pasajes terrestres los viernes, sábados y domingos. Con nuestras tarjetas de crédito, siempre más beneficios. Consulta condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. ELPA, mediante la lucha organizada, hizo posible la ley de paritarias, ámbito genuino de discusión y construcción de condiciones laborales, salariales y educativas. Fibra óptica e internet para cada pampeano. El Plan Estratégico Digital es para nosotros una política de Estado. Realizamos el tendido de fibra óptica en una red de 1.800 kilómetros a lo largo de la provincia. 2.900 megas llegan a 63 localidades, utilizados en organismos de servicios públicos. Escuelas, policía y centros de salud cuentan con un sistema de videoconferencias, acceso a internet de alta calidad y telefonía IP. Los vecinos también gozan de esta prestación a través del acceso a internet de alta calidad a bajo costo, que les facilita acceder al conocimiento, a la información y estar conectados al mundo entero. Plan Estratégico Digital, Aguas del Colorado, Gobierno de la Pampa. Enchufate. Se larga el desafío Eco de autos eléctricos en el Autódromo Provincia de La Pampa. 11, 12 y 13 de septiembre. Te esperamos para compartir una carrera por el bienestar. 120 prototipos, armados por escuelas técnicas de todo el país. Conocé paso a paso de qué se trata un proyecto que educa y emociona. Esta carrera también la corres vos. Anotate. Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa. Compromiso de gestión. Continuamos. Mucho se ha hablado durante estos días de la fiesta de la primavera, de la elección de la reina de la primavera, en realidad, y la elección de reinas en diferentes fiestas regionales, los concursos de belleza. Vamos a escuchar a la secretaria del Consejo de la Mujer, Elizabeth Rossi, refiriéndose a esta polémica que se originó en torno a los concursos de belleza y a las elecciones de reinas. Yo ya, por supuesto, he participado de esta discusión. Desde el principio de la gestión, con el Ministerio de Cultura y Educación, hemos elaborado recomendaciones para acercar a los colegios, pero además quienes conocen saben que estamos articulando con el Ministerio de Cultura y Educación en la plena implementación del programa de educación sexual integral, porque son cosas que donde, digamos,
uno va desarrollando conciencia sobre la igualdad y de construir estereotipos, ya la mujer joven, linda depende de qué concepto estético imperante, ¿no? O sea, bueno, son cosas que tenemos que superar. Ahora, están muy instaladas en la sociedad, si no sería re fácil, y son procesos. Entonces, esta discusión ayuda a repensar y bueno, nosotras desde el Consejo y muchas personas que estamos trabajando para incorporar perspectiva de género decimos que es un momento de no aflojar en la lucha porque hay que ganar, no por imposición, no por a ver quién grita más, sino fundamentalmente creando conciencia y poniendo en contradicción lo que implica, digamos, seguir abonando. Ahora, yo te lo comentaba hace un momento fuera de cámara, es decir, una fiesta popular, no solo acá, sino en muchos lugares, digamos, parece que no se puede concebir como tal si no tiene una elección de la reina. Es todo un proceso que hay que dar de transformación del paradigma del estereotipo de mujer que tenemos, ¿no? Sí, de hecho ahora se acerca el Día del Estudiante y una de las fiestas provinciales es justamente la Reina Estudiante. Bueno, fíjate que hemos avanzado, hemos logrado en que se eliminen algunas condiciones que eran tremendamente discriminatorias. Ahora, sigue siendo en sí el promover que sea elegida la más linda una forma de discriminación basada en género, porque es la verdad, es decir, es la mujer vista o puesta frente a los ojos de la sociedad como un objeto para ser admirado por su belleza, su juventud y para satisfacción muchas veces de la mirada de la masculinidad hegemónica. Muy bien, hasta aquí llegamos con nuestra edición de esta semana. Esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Nos reencontramos en la próxima.